Buenas tardes. Bueno, en esta sesión vamos a nuestra clase de estadística que la vamos a usar para recordar y para conocer unas nociones de probabilidad. Recuerden que lo que hemos visto de momento de probabilidad básicamente son de probabilidad discreta, ¿no? Es decir, tenemos un espacio, un conjunto, ¿no? Que va a ser el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento finito, es decir, la cantidad de posibles resultados es finita. Y sobre ese espacio muestral tenemos unos subconjuntos a los que les vamos a llamar muestras, y lo que hacemos siempre que queremos hallar una probabilidad es calcular la probabilidad de esas muestras. Esas muestras pueden tener desde 0 elementos hasta el total de elementos del espacio muestral. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recordar algunas ideas de probabilidad y de teoría de conjuntos muy básicas, como la unión y la intersección no más, y quizá el complemento, y a partir de esto a copiar unas ideas de probabilidades que se obtienen allí desde teoría de conjuntos. Entonces lo primero es, bueno, recordemos que si nosotros tenemos dos círculos, ¿no? El de ese diagrama de Ben-Euler, que básicamente lo que establece es que ese rectángulo va a ser el conjunto referencia. Y sobre ese conjunto referencia tenemos dos conjuntos grandes, el conjunto A y el conjunto B. Entonces, se tienen ciertas probabilidades. Por ejemplo, hay ciertas condiciones en la unión. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos hablar es de la unión tanto de A, control Z, la unión tanto del conjunto A y el conjunto B, que recuerdan que se usa ese carácter que parece una U para referirnos a la unión, realmente a lo que nos estamos refiriendo, permítanme alguna cosita antes, es a simplemente en un nuevo conjunto agrupar todos los elementos que conforman tanto el conjunto A como el conjunto B. Entonces, todo el área amarilla, ¿cierto? Que viene siendo lo de los dos conjuntos, va a ser la unión tanto del conjunto A como del conjunto B. Ahora, si nosotros queremos hablar de la intersección, este mismo dibujito, por eso lo copié. Entonces, estaríamos aquí, pues la intersección se escribe de la siguiente manera, digamos, A intersectado, pero con negro, ¿no? A intersectado B, que en este caso se usa esa misma U que usamos para unión, pero apuntando hacia arriba. A intersección B estaría conformado por todos los conjuntos que están simultáneamente tanto en el conjunto A y en el conjunto B. Entonces vean qué elementos hay en el conjunto A y están en el conjunto B y el recíproco. Pues solamente esos. Ese espacio vendría siendo la intersección de esos dos conjuntos. Ahora, si nosotros quisiéramos continuar con este procedimiento, ¿cierto? Y hablar un poco del complemento. El complemento, recuerden que si hablamos de este, es importante reconocer el conjunto referencia. El conjunto referencia en este conjunto, en este diagrama, está representado por el rectángulo. Entonces diríamos que el complemento, bueno, la diferencia de A y B, es decir, cuáles son los elementos, o el conjunto que está conformado por todos los elementos que están en A, pero no están en B, ¿cierto? Entonces, pues si hacemos eso en el plano, miren, los que están en A, que no están en B, son solamente esos, porque ya este está en A, pero también está en B, entonces eso toca quitarlo. Y finalmente, ahora sí hablemos del complemento de un conjunto. Entonces, el complemento de un conjunto, ¿cómo sería? Vamos a poner el complemento de A, pero en negro, en lo posible. Sería A complemento, lo escribimos simplemente así, o en términos de diferencia sería el universo, ¿cierto? Menos los elementos que hayan en el conjunto A. Es decir, ¿el universo quién es? Pues el universo o el conjunto de referencia es el cuadro, como mencioné inicialmente. Entonces, pintemos de rojo el complemento de A, es decir, todo lo que está por fuera de A. Eso es todo lo que hay por fuera de A, ¿cierto? Ahora, quiero resaltar con esto, pues que esto es lo que nos estamos refiriendo por complemento. Pero miren qué pasaría si nosotros hablamos del complemento, ¿cierto? ¿Qué sería eso? Es decir, pero con negro. Es decir, primero hallamos el complemento,
¿cierto? Y a ese complemento le hallamos el complemento, que básicamente es hallarle el complemento a lo que está aquí en rojo, es decir, que le falta lo que hay en rojo para que sea todo loop, pues eso, dejen, y lo pinto de amarillo, y entonces el amarillo, miren que el amarillo es exactamente A, ese dibujo nos daría respuesta de quién es el complemento del complemento, pues es nada más y nada menos pues que A. Pero bueno, listo, entonces, eso es como para un breve recuento de lo de teoría de conjuntos. Ahora hay una cosa aún más que es importante que todos miremos acá. Y vean esto. Cuando hablamos de probabilidad, nosotros algunas veces, cuando estamos dentro y bien inmersos en el asunto, entonces no queremos tanto copiar el lenguaje de la teoría de conjuntos. Así, por ejemplo, cuando hablamos de A intersección B, en vez de escribir esto de intersección B, ¿cierto? En términos de probabilidad vamos a escribir simplemente AB, ¿listo? Y nos referimos a la intersección de estos dos. Es como la analogía de la multiplicación, ¿sí? Y lo demás, pues sí lo vamos a mantener, pero tengámoslo claro. Nos estamos refiriendo a ese. En este producto de conjunto nos estamos refiriendo ciertamente a la intersección, ¿no? Bien. ¿Qué nos viene bien acá? Pues escribir estos conjuntos en términos de intersección. Entonces, ¿quién sería la intersección de A y B? Pues AB, este pedacito que está aquí. A, B. ¿Listo? A ver, listo. Ahora, en términos de que se relacionen tanto A y B, ¿quién sería A diferencia B? ¿Cierto? Este que está acá. Lo que está en A y que no está en B. A diferencia B, ¿cómo más lo podríamos escribir? Pues vean, ¿qué a diferencia B quién es? Es el complemento de A, ¿cierto? El complemento de A ¿sí es claro? El complemento de A intersectado ¿con quién? El complemento... Ah, bueno, espera, a ver. No, pero no quiero hacer eso. Control Z, así no lo quiero hacer. A ver, yo quiero solo marcar esta región que está acá. Entonces lo podría escribir sencillamente como... Sí, véanlo acá. Lo puedo escribir sencillamente como el complemento de B, ¿cierto? Intersectado A. Hombre. Y verifiquemos con color que en efecto pasa eso. ¿Quién es el complemento de B? Pues todo lo que está por fuera de B. Eso, todo eso es lo que está por fuera de B. ¿Cierto? Si lo intersectamos con A, es decir, que queda con dos colores, ¿qué nos queda? Pero este no, porque ese está... A ver, si lo intersectamos con A, pues nos resulta eso, ¿cierto? El complemento de todo lo que está por fuera intersectado con A, pues nos queda simplemente A menos B. Así pues que esa es la idea y lo estamos escribiendo bien. Y B lo podríamos escribir así como escribimos el A menos B. Pues el B menos A lo es que podríamos escribir como el complemento de A, ¿cierto? Intersectado B. Y listo. Ahora noten una cosa muy importante aquí. Y es que B complemento A, que es este conjunto, ¿cierto? Es disyunto con este conjunto, es decir, no tienen nada en común, y simultáneamente es disyunto con este otros tres. Es decir, esos tres conjuntos, el primero, pero aquí tengo que cambiarle de color. ¿Qué color le ponemos? Este moradito. Ahí. Listo. Miren, el primero, A complemento B, B complemento A, no tiene nada en común con A intersección B y no tiene nada en común con A complemento B. Es decir, tres conjuntos disyuntos. En términos de probabilidad, ¿uno qué puede decir de esto? Miren que lo importante, si unimos esos tres conjuntos, ¿qué conjunto vamos a obtener? Vamos a obtener el conjunto B unido al conjunto A, ¿cierto? O sea que si queremos hallar la probabilidad, y digamos que el espacio muestral es el conjunto de referencia, ¿no? U es el conjunto de referencia que viene siendo el espacio muestral, que de acuerdo a lo que estamos acostumbrados siempre a escribirlo, lo escribimos con una S mayúscula. S mayúscula, no algo tan feo. S mayúscula. Listo. Entonces la probabilidad de A unión B, de esos dos conjuntos, ¿cierto? De esas dos muestras, digámoslo así, la probabilidad de A unión B, ¿quién vendría siendo? Pues viene siendo igual
siempre que sean disyuntos, ¿cierto? Que no compartan nada en común, así como cuando hablamos del principio de la multiplicación o el principio de la suma, ¿cierto? Entonces, básicamente basándonos de ese principio es que afirmamos esto. Esto viene siendo igual a la probabilidad de ¿quién? A la probabilidad de B complemento intersección A. B complemento intersección A. ¿Cierto? Unido ¿quién? A intersección B. A intersección B. Unido ¿quién? A B a complemento. B a complemento. Y ahora sí es lo que realmente nos importa en esto que estamos aquí escribiendo. B a complemento. Listo. Ahora, esto, dado que tanto A complemento, es decir, tanto B complemento con A intersección B y B intersección A complemento son disyuntos, entonces esto va a ser exactamente lo mismo, como hablando en términos de probabilidad, ¿no? De coger la probabilidad de B complemento intersección A más la probabilidad de ese conjunto más la probabilidad del otro conjunto A intersección B más la probabilidad del otro conjunto. El otro conjunto es B a complemento. Y listo. Entonces ya tendríamos esto que está acá. Listo. Vean cómo esto es tan útil. Vamos a pensar en lo siguiente. Tenemos dos conjuntos, ¿no? Vamos a decir que este es en una encuesta que se realizó de cierta cantidad de estudiantes, ¿cierto? Para que eligieran cuál era la materia favorita, si aritmética o biología. La cantidad de personas encuestadas, digamos, bueno, aritmética, biología o ninguna de las anteriores. La ninguna de las anteriores es lo que está por fuera, es decir, todo este espacio sería el espacio de las personas que respondieron ninguna de las anteriores. Los que hayan respuesto amarillo son los que dicen que les gusta aritmética, los que hayan respondido este verde, los que dicen que les gusta biología, y los que hayan respondido este azul es que les gusta tanto aritmética como biología, ¿cierto? Son libres de responder todo eso. En esa encuesta, vean, supongamos que 10 personas no les gusta absolutamente ninguna de las dos materias. 15 dijeron que les gusta aritmética, 20 que les gusta biología, y un total de 5 personas dijeron que les gusta tanto biología como aritmética. ¿Listo? Antes, vean lo siguiente. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Porque recuerde que si vamos a hablar de probabilidad ahorita, que es hacia donde voy a dirigirme, necesitamos saber la cantidad de elementos que hay en el espacio muestral. Miren que aquí los subconjuntos están todos disyuntos. Tanto el área gris es un subconjunto por fuera, tanto el conjunto A y el conjunto B. Y en el conjunto A y el conjunto B, el color amarillo, azul y verde están separando en conjuntos las personas que hayan decidido cierta elección. Por ejemplo, ¿qué podemos garantizar entre la información que aparece en el color amarillo, azul y verde? Pues sabemos que por lo menos a 20 personas les gusta la matemática, ¿cierto? Que a 25 personas les gusta la biología. Y ya el color gris nos está diciendo que a 10 personas no les gusta ni biología ni matemática. Sin embargo, si contamos todos los conjuntos, podemos identificar que hay 20, 40, que fueron 50 personas encuestadas. Esto es un montón de información fácil de manipular. De hecho, no es mucha información. Miren rápidamente qué tenemos. Si cogemos y sumamos 20 más 25, 45, más 10 serían 55, pero solo fueron encuestadas 50. ¿Qué pasó acá? Pues bueno, es que aquí el color azul nos está indicando que 5 personas les gusta tanto aritmética como biología, ¿cierto? Y aquí están sumando aritmética, las 5, y las 5 que se repiten en biología. Deberíamos quitar luego una vez el 5. Pero bueno, no quiero llegar hasta allá. Entonces, aquí vamos.
Queremos hablar de probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidad podríamos obtener? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? A ver, ¿cómo lo planteo? Venga, para no sesgarme de los ejemplos de las clases que estábamos mencionando. Bueno, antes recuerden, la probabilidad del espacio muestral siempre va a ser ¿cuánto? 1. Es decir, si ponemos la probabilidad del espacio muestral, esto siempre va a ser 1. ¿Sí? Ajá, perfecto. Perfecto, listo. Y la probabilidad de que no pase absolutamente nada, ¿cierto? Es decir, la probabilidad del conjunto vacío es siempre 0, ¿vale? Es decir, que no pase ninguno de los posibles resultados del experimento, es siempre 0. Asumiendo que todos los posibles resultados del experimento tienen la misma probabilidad de ocurrencia, posibilidad de ocurrencia. Bueno, listo. Entonces vean lo que vamos a hacer acá. Uno, listo. Vean esto. Suponga que nosotros tenemos, bueno, ese cálculo ya es claro, ¿no? Lo que hay acá, pero bueno. Tenemos que 0,9 es la probabilidad de que ocurra A unión B, ¿cierto? A unión B. Esa es la 0,9 es la probabilidad de que ocurra A unión B. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra en este caso? Lo voy a escribir porque es que me pongo a pensar en escribir y termino haciendo nada. A pensar en escribir en el lápiz. Bueno, la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione al azar a una persona, bueno, a alguien que haya mencionado en la encuesta que le gusta aritmética o biología, pero no las dos simultáneamente? Listo. Esta es la pregunta. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que si dentro de esas 50 personas se selecciona una al azar, la persona diga que le haya gustado aritmética o le haya gustado biología, pero no le haya gustado simultáneamente aritmética o biología? Pues bueno, aquí es rápido, ¿no? Coja 30, coja 5, súmale 25, le da 35 y divídalo en 50 y terminó. Pero no es nuestro objetivo en este momento, dado que estamos escudriñando un poco más este asunto. Entonces, vean lo que tenemos. Tenemos la probabilidad, no, pero con color negro. Lo que queremos es calcular la probabilidad de que ocurran el B complemento, ¿cierto? Intersección. Bueno, B complemento a intersección, unido ¿quién? Unido a B a complemento, ¿cierto? Pero no sé si recuerdan ustedes quién era B complemento, intersección con A, y quién era B con intersección a complemento. Pues digamos, el B complemento y la intersección A es este, ¿no? A intersección B complemento. Y el A complemento intersección B es este que está acá, ¿cierto? Estas operaciones son conmutativas. Listo. Entonces, estamos refiriéndonos a esa zona rosada. ¿Qué es lo que he escrito acá? Miren que los dos conjuntos, tanto este como este, son disyuntos. Luego, esto es lo mismo que calcular la probabilidad de que pase B complemento intersección A, ¿cierto? Que tiene apenas 15 elementos. Y a este resultado le vamos a sumar la probabilidad de que pase B intersección A complemento. B intersección A complemento. Y listo. Eso es todo lo que nosotros aquí vamos a hacer. Pues recuerden que este primer conjunto tiene 15 elementos, entonces sería 15 dividido en la cantidad total de elementos del espacio muestral, que es 50. Y en el otro
¿Qué es lo que hay que sumar? Pues tenemos 20 elementos. Entonces tendríamos 20 dividido en 50. Y terminamos. Eso es todo. Ahora, si queremos, pues realmente no hemos terminado. Nos falta sumar estos fraccionarios, pero tienen igual denominador. Entonces no tenemos denominadores y sumamos los numeradores y nos quedó 35 sobre 50. Justo, podemos simplificar, sí. Pero la idea es que noten, esto es exactamente lo que tendríamos si lo hacemos sumando 15 más 30 y dividiéndolo a la cantidad de los elementos del espacio muestral. Bueno, esta sería la forma como nosotros hacemos. Creo que lo menciono. Vean, esto siempre se puede hacer en probabilidad cuando dos muestras son independientes, es decir, que la intersección sea vacío. Bueno, cuando dos muestras se intersectan y el resultado me da el conjunto vacío, se dicen que las muestras son independientes. Como por ejemplo estas, ¿no? Las que están ahora en rosado, que voy a pintar en amarillo, son muestras independientes. Ahora las que voy a pintar en gris también son muestras independientes, ¿cierto? Las que voy a pintar, no sé, en verde, son muestras independientes. Todas estas muestras que tienen color diferente son independientes. Sin embargo, vean lo que aquí pasa. No siempre eso es cierto. Miren que en general, en general, A y B no son muestras independientes. Y es por eso que inicialmente cuando dije A unido B, no pude, de cierta forma, escribir la unión como suma de ellos dos, sino que fue necesario reescribir esto de tal forma que fueran independientes, ¿no? Es decir, fueran disyuntas. Miren que no pude poner simplemente A y B, tuve que poner A intersección B. Bueno, hagámoslo arriba, que arriba es donde tenemos el dibujo. Fue necesario escribir A intersección B, después fue necesario escribir A complemento B, y también fue necesario escribir B complemento A. Y una vez se pudieron hacer esos conjuntos, ¿cierto? Que representaran el mismo conjunto A unión B, pero en este caso en sucesos que son disyuntos o bien independientes, fue apenas cuando se pudo hacer la suma. ¿Qué suma? Pues esta suma de las probabilidades, calculando la probabilidad de cada uno de ellos. Esta idea es muy importante que la tengan en cuenta. Primero, solamente son linealmente independientes cuando se puede hacer eso que está aquí. Entonces tenemos la suma de esos dos conjuntos. Pero quizá y por alguna razón que va a ser también, de hecho, muy clara, dado que hablamos de conjuntos linealmente independientes, ¿cierto? O sucesos linealmente independientes, nos va a quedar a nosotros también de mucha importancia identificar que la probabilidad de dos conjuntos linealmente independientes, voy a poner simplemente por acá un C y un D, ¿cierto? ¿Qué significa que los dos conjuntos sean linealmente independientes? Pues que cuando los intersectemos, esa intersección nos da el conjunto vacío. ¿Listo? En este caso decimos que son linealmente independientes. Bueno, entonces si tenemos dos sucesos o dos conjuntos linealmente independientes, la probabilidad de esa intersección es igual al producto de la probabilidad. Pero esto, siempre que sea linealmente independiente. Si no es linealmente independiente, esto no es cierto. Así que hay que evitarlo. Listo, entonces ya está. Miren que si nosotros, esto que está aquí, lo hubiéramos dicho previamente, podríamos reescribir esta igualdad, diciendo que la probabilidad de A, de B complemento por A, es igual a la probabilidad de B complemento por la probabilidad de A, y así con las demás sumandos, siempre obviamente que B complemento y A sean linealmente independientes, cosa que no pasa. Entonces, no es cierto desde todo caso que lo hubiéramos podido escribir de esa manera. Bien, entonces, conjuntos linealmente independientes, ¿cómo se construyen? ¿Cuál es una propiedad de cómo interpretar la unión de conjuntos como la probabilidad de unión de conjuntos como suma de probabilidades? Y pues obviamente un ejemplito donde podríamos aplicar eso con algo que conocemos claro y que en principio es fácil. Bueno, muchachos, vamos a dar por aquí y nos vemos en nuestra clase.